Hola a todos, les habla Ricardo Serrano con una información que me llamó mucho la atención, extraída de un artículo publicado por la agencia de noticias económica Bloomberg, también replicada por el portal de noticias ruso RT. Esta información dice lo siguiente, escuchemos bien. Putin está a punto de hacer realidad su sueño de hace 10 años. El presidente Vladimir Putin de Rusia lo reseña el portal RT, aduciendo a una información publicada por la agencia Bloomberg que revela cuál es el deseo del líder ruso desde hace una década y qué factores podrían favorecer su pronta realización. El presidente ruso, Vladimir Putin, está a punto de cumplir su sueño de hace 10 años, crear una plataforma de comercio petrolero independiente y una tasa de referencia de petróleo propia e incentivar la realización de acuerdos comerciales en rublos. De acuerdo con Bloomberg, señala RT, Putin, junto con el gerente de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sekin, buscan atraer inversionistas y traders, es decir, comerciantes internacionales, a la Bolsa Internacional Mercantil de San Petersburgo, SPIMEX por sus siglas. El propósito de esta estrategia es aumentar los ingresos en la venta del petróleo ruso marca Urals, disminuyendo la diferencia de precios entre las tasas de referencia y con ello la dependencia que existe en el mercado en torno a la popular marca occidental Brent. Con respecto a este primer argumento, quiero realizar un análisis muy importante porque este plan de Putin, más allá de un plan, es una jugada que va a mover el tablero geopolítico internacional, y si realmente está a punto de hacerlo realidad ese sueño, es porque la capacidad de financiación de la estatal petrolera rusa es tan grande, aliándose también con China incluso, que podría darse una nueva movida en el mercado petrolero mundial. ¿Cuál es la primera jugada? Hay que retroceder un tiempo atrás para ver cómo Rusia se aliaba con China creando un banco binacional en el que se generaba un fondo binacional precisamente en rublos y yuanes. Este fondo binacional buscaba aumentar la liquidez de este banco y de que todas las transacciones comerciales, intercambios comerciales de todos los países que comerciaran con Rusia y China fueran realizadas en rublos y en yuanes, más específicamente en rublos, para darle un mayor poder comercial de compra al rublo y al yuan, hasta el punto de que incluso el yuan llegó a ser incluido en la canasta de divisas de Reserva Mundial del Fondo Monetario Internacional, lugar al que podría llegar también el rublo si la situación continúa así. Y al darle un protagonismo en el comercio mundial hasta el punto de que por lo menos en Oriente se comercie en rublos y en yuanes, y el dólar estadounidense empieza a perder protagonismo en esa región del mundo. A partir de allí se ha empezado a generar una estrategia geopolítica de Rusia, aliándose con China, en la que al tener ya capital por las inversiones chinas en Rusia, ahora tiene el suficiente capital como para volar solo, por así decirlo, y de esta manera utilizar ese capital de inversión en la petrolera estatal rusa para atraer a comerciantes e inversionistas internacionales, para que de esa manera esos fondos que generó China a Rusia los pueda colocar en la Bolsa Internacional Mercantil de San Petersburgo, para de esa manera aumentar las cotizaciones en rublos, cotizaciones de la petrolera rusa, de petróleo ruso marca Urals en rublos, y le sean compradas las acciones de esa empresa por el índice petrolero ruso marca Urals en rublos, en moneda rusa. De esa manera tendría más protagonismo la moneda rusa en un mercado que se incrementa su oferta de petróleo. A pesar de no ser parte de la OPEP, puede tener un protagonismo que dejaría a la OPEP incluso en una recesión. Por ello busca acabar con la hegemonía de la OPEP. Allí está claramente un punto de la estrategia, haciendo que al comerciar en rublos y que el petróleo ruso sea comprado en moneda rusa, la importancia de Rusia en el mercado petrolero sea sin duda alguna relevante, disminuyendo, como lo dice el artículo, la diferencia de precios entre las tasas de referencia, haciendo que Rusia ofrezca un petróleo más barato, más subsidiado, con tasas de referencia más baja, para que sea más demandado, tenga una buena calidad, y la dependencia del mercado del petróleo occidental producido por Estados Unidos, en su mayoría, marca Brent, que es a un precio más alto y con tasas más altas, sea menos demandado, haciendo que Rusia ofrezca un petróleo más barato, de la misma o mejor calidad, orientando el mercado a Rusia precisamente, y en rublos acabando con la hegemonía del dólar, la hegemonía del petróleo occidental,
y dándole un impulso al plan de Putin para crear un nuevo orden mundial a partir de la importancia económica que tiene el petróleo. En este contexto, el objetivo de Spimex, la bolsa de San Petersburgo, es reducir las transacciones comerciales de petróleo en dólares, incentivando las negociaciones en rublos. Según su presidente Alexei Rubnikov, la idea es crear un sistema en el que el precio del petróleo y las operaciones sean establecidos de manera justa y honesta. Es lo que propone Rusia, porque el mercado occidental en dólares con petróleo occidental, que es marca Brent en su mayoría, está el West Texas Intermediate también, tienen precios altos y mercados muy centralizados, más que todo en Arabia Saudita y en Estados Unidos o Asia, estos países. Pero el petróleo ruso buscaría un mercado más democratizado en el que países consumidores pueden adquirirlo a un precio más barato, con la misma calidad, dándole la posibilidad a Rusia, incluso a Venezuela, de que pueda comerciar con su petróleo, financiamiento por parte de Rusia, ya que Rusia y Venezuela son aliados también, haciendo que Rusia adquiera popularidad, adquiera demanda de petróleo y protagonismo de la moneda rusa, que es el rublo en el mercado del petróleo. La publicación destaca además que Rusia no es el único país que busca reducir la dependencia del dólar en el mercado del crudo. Este año China logró presentar su propia tasa de referencia tras más de 2 décadas. Mientras tanto, países como Irán y Venezuela han solicitado diferentes alternativas con el fin de que la moneda estadounidense pase a un segundo plano en materia de transacciones petroleras. La política exterior de países como Irán y Venezuela en contra de Estados Unidos y del orden de Estados Unidos o el orden capitalista de Estados Unidos pasa porque estos países buscan alternativas de comerciar con otros países consumidores de petróleo como China para que sea más demandado el petróleo iraní, el venezolano en otras monedas que no sea el dólar, puede ser en yuanes, y en el caso de Rusia en rublos, para que la dependencia sea de monedas que tienen tasas de referencia más flexibles que el dólar, que la del dólar, porque recordemos que la tasa de referencia de interés del dólar fue aumentada por la Reserva Federal, ahora el dólar es más caro, por lo cual el dinero en dólares tiende a ser más caro, por así decirlo, en simple español. Pero en rublos y en yuanes son tasas más flexibles, más bajas, más baratas, por lo cual el petróleo sería más barato, las operaciones también, y de alguna manera le daría un protagonismo, haciendo que el mercado se oriente a estos países que comerciarían en yuanes, en rublos, y tendrían el plus de Irán y Venezuela. Por ello, la estrategia de Rusia es esta: un nuevo orden mundial a partir del dominio del petróleo, dándole protagonismo al yuan, a la empresa petrolera rusa, al mercado ruso, para darle más alternativa al mercado, incluyendo a países como China, que consume, no produce, pero a productores también como Irán y Venezuela, para que ahora se cree un nuevo, de alguna manera, sistema de precios y orden productor petrolero, o incluso una alianza tripartita entre Irán, Venezuela y Rusia, para desbancar a la OPEP o la hegemonía occidental de la OPEP sobre el mercado del petróleo, y de alguna manera darle un nuevo resurgimiento o un nuevo renacer al mercado del petróleo a nivel mundial. Esa es la estrategia de Rusia, según lo señala Bloomberg. La interpretación es muy clara y las intenciones también son muy claras. Rusia busca el orden mundial, o de alguna manera generar un orden mundial multipolar a partir del petróleo, destronando a Estados Unidos. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Nos encontramos en una nueva edición.